Es de suma importancia que seamos discípulos de Jesucristo. No hay manera de agradar a Dios a menos que seamos discípulos sujetos a Jesucristo. Todos tienen que empezar por ahí y emprender ese camino del discipulado bajo Jesucristo. Ahora, ¿qué es ser un discípulo? Pues bien fácil. Ser un discípulo es lo mismo que fueron los 12 discípulos que Jesucristo llamó. ¿Qué es lo que vemos en la vida de estos hombres? Estos hombres fueron llamados a conformarse a Jesús, a parecerse a Jesús, a hacer las obras que Jesús hacía. Jesús les dijo que el discípulo no podía ser mayor que el maestro. Y las cosas que le hicieron al maestro también se las harán al discípulo. También les dio que hicieran obras. ¿Cuáles eran esas obras? Las mismas obras que Jesús hacía. Y después Jesucristo orando le dice al Padre: Padre, como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío a ellos al mundo. Para que como yo y tú somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Básicamente la misión de Jesucristo con los 12 al discipularlos era nada más y nada menos de hacerlos como Él. Hacerlos igual a Él. Para que andaran como Él anduvo. Para que pensaran como Él pensaba, para que hablaran como Él hablaba y para que hicieran las obras con el mismo poder con el cual Él las hacía. ¿Por qué hablo de esto? Es porque es de suma importancia que nosotros también seamos discípulos de Cristo. ¿Pero qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que está aprendiendo a ser como Jesús. Escúchame bien, aquí es donde muchos tropiezan. Muchos son discipulados en las congregaciones, en las organizaciones eclesiásticas, las religiones y denominaciones a cuales ellos pertenecen, son discipulados, pero su discipulado se termina una vez y cuando estén conformados a su denominación, a su religión. Una vez que se parezcan a su religión, su discipulado ya está culminado y de ahí en adelante lo único que se le exige es que permanezcan de esa forma. Eso es grave y fatal a tu alma, es grave y fatal a nuestra vida espiritual, porque Jesucristo no nos llamó a discipularnos, a parecernos a la religión actual, a este presente siglo, a la bajeza espiritual de las iglesias de hoy. Él nos llamó a ser discipulados hasta que lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús formado completamente en nosotros. Escúchalo bien. Muchos de nosotros estamos siendo engañados y nos detenemos en el discipulado a mitad de camino. Y yo diría que ni a mitad de camino, mis hermanos. Escúchame bien, nos están engañando, te están engañando, te están llevando un poquitito, un caminito hacia Jesús y te paras ni a mitad de camino. No te están dejando llegar a la plenitud de Jesucristo. Dios quiere formar la plenitud de Dios en nosotros como cuerpo de Jesucristo. Todo lo que se manifestó en Jesucristo en el tiempo aquel que él anduvo sobre Jerusalén, todos esos milagros, toda esa potestad, toda esa potencia, toda esa autoridad, todo ese poder, todo ese dunamis, toda esa fe, los milagros, las señales, los prodigios, todo eso, todavía Dios quiere
manifestarlo a través del cuerpo de Jesucristo que está en la tierra. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él sigue haciendo sus obras. Pero ¿a través de quién Él va a hacer sus obras? Las mismas obras que hizo allá y aún mayores, todavía las sigue haciendo a través de su cuerpo, que es la verdadera iglesia de Jesucristo, que se deja formar, discipular hasta esa estatura de un varón que está capacitado a ser lleno del Espíritu Santo y enviado al mundo a hacer las obras de Jesús. Cuando la iglesia es engañada, cuando los convertidos son engañados o se les da un mensaje muy corto, incompleto, empiezan el discipulado y culminan una vez que están formados a la imagen de su iglesia. Esa imagen de tu iglesia, de la iglesia terrenal, de la religión a la cual uno está acudiendo, esa imagen no es la imagen completa de Jesucristo. No te puedes detener ahí. Sé un discípulo de Cristo, no de una denominación. Sé un discípulo del mismo Espíritu de Cristo para que ese Espíritu de Cristo sea formado en nosotros completamente hasta la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Escucha bien. Cada uno de nosotros no vamos a tener todos los dones, todos los milagros, todas las potestades, no vamos a tener toda la potencia, no vamos a obrar toda operación de Dios. Pero el cuerpo como tal, todos los miembros unidos que forman ese cuerpo de Jesús, sí van a obrar todos esos dones, todos esos ministerios. Tienen que estar entre nosotros. Cada cual los va a ejercer conforme a la medida de fe que ha recibido, conforme a los dones que Dios opera en ellos, conforme al ministerio que le ha sido encomendado, que cada miembro en el cuerpo va a ejercer esas cosas. Y si somos todos dirigidos por el Espíritu, la unidad del Espíritu nos lleva a ser discípulos de Cristo a un nivel que haremos las mismas obras y aún mayores que Él hizo cuando estuvo sobre la tierra. Cristo todavía está sobre la tierra y también está en los cielos. Hoy día está en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia. Su espíritu está en la iglesia. Él dijo, me voy, pero no os dejaré huérfano. Vendré. Aleluya. ¿Y cómo es que va a venir? En la forma del Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos discipula. Es el que nos enseña todas las cosas de Cristo. El Espíritu Santo nos revela la mente de Dios. Y si nos dejamos guiar por ese Espíritu, entonces somos discipulados a parecernos a Cristo, porque el Espíritu vino a dar testimonio de Cristo. Y si recibimos el testimonio de Cristo en nuestros corazones, lo creemos y lo ponemos por obra, vamos a ver a Cristo en nosotros y el mundo verá a Cristo en nosotros y sabrán que Cristo verdaderamente todavía vive y hace los mismos milagros y señales que hizo 2000 años atrás cuando estuvo sobre la tierra. Por eso es que la Biblia dice que hay que ser guiado por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a llevar a crecer a esa imagen de Cristo, a ser discipulados. No tenemos otro maestro. Es el Espíritu de Cristo en nosotros discipulándonos. Y si nosotros hacemos lo mismo que hicieron aquellos humildes apóstoles, discípulos, que algunos de ellos eran pescadores, no eran letrados, no sabían muchas cosas del mundo, no eran grandes en el mundo, no eran poderosos en el mundo, pero se sometían a la guianza de Cristo cuando estaba en la tierra.
Eso fue lo que los llevó al poder. Eso fue someterse a Cristo, fue lo que los llevó a la autoridad, a los milagros, a las señales, porque no eran ellos, era el poder de Cristo en ellos, obrando a través de ellos unos discípulos sometidos a Cristo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Ellos se sometieron a la guianza del Espíritu de Cristo por aproximadamente 3 años. El Espíritu de Cristo estaba en Cristo, discipulándolos a ellos, guiándolos a ellos. Y mientras ellos se sometían y seguían ese Espíritu que estaba en Cristo, ellos crecían y se parecían cada vez más a Cristo. Empezaron no sabiendo nada. Pedro y Andrés lo que sabían eran pescar, pero el Espíritu de Cristo los llamó. Ellos creyeron y lo siguieron, soltaron las redes. Ya están siendo discipulados. Ese es el primer paso. Hay que creer, hay que soltar, hay que escuchar el llamado de Dios, hay que seguir esa voz. Segundo, Jesús se los llevó y empezó a hacer milagros delante de ellos. Y ellos empezaron a ver, a aprender, a entender, ver cómo se mueve la unción, cómo se mueve el poder de Dios, cómo se oye la dirección del Espíritu en nosotros y cómo se pone por obra, cómo se ejecuta el plan de Dios en el mundo. Él le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Cristo les fue enseñando cómo pescar hombres. Cristo les fue enseñando cómo sanar enfermos. Cristo les fue enseñando cómo resucitar muertos. Cristo les fue enseñando cómo echar fuera demonios. Eso es que Cristo los fue discipulando para que ellos se parecieran cada día más a Él. Y eso es lo mismo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Es permitir que cada día Él mismo nos guíe y nos enseñe a ser más como Él. Ser un discípulo de Cristo es estar en aprendizaje de cómo ser como Cristo. Y al final de ese aprendizaje, al final de esa escuela, a lo mejor no hay una graduación al estilo de la gente del mundo, pero van a haber unas señales que la gente va a decir, verdaderamente estos hombres tuvieron que haber estado con Jesús. El mundo verá que te sometiste al discipulado de Cristo. Sometámonos al discipulado de Cristo, a la guianza del Espíritu, a la enseñanza del Espíritu Santo, al testimonio del Espíritu en nuestras vidas acerca de quién es Cristo, cómo es Cristo y cómo uno actúa como Cristo. Sometámonos, aunque vaya en contra de la religión, aunque vaya en contra del mundo, aunque nos azoten, aunque nos entreguen a los concilios, aunque nos vituperen, que nos boten de las iglesias, aunque no nos quieran. Porque Jesús dijo, si a mí me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a vosotros? Si a mí me persiguieron, ¿cuánto más perseguirán a vosotros? Él le está hablando a los que son verdaderos discípulos. Muchos de nosotros no estamos sufriendo esos vituperios, no estamos sufriendo esos azotes, esas persecuciones. ¿Por qué? Porque no somos discípulos. Nos detuvimos en el discipulado cuando llegamos a ser como nuestra religión. Y mientras tú te conformes a eso, pues nadie te va a perseguir. Pero te garantizo, te reto, sigue siendo discipulado por Cristo y pareciéndote más a Cristo cada día. Y esa misma iglesia que un día te amó y te discipuló, ahora se torna en contra tuya. Te perseguirá. Te dirá que estás loco, que tu doctrina no es de Dios. Porque dentro de esas iglesias hay personas igual que los fariseos, que los escribas, que los saduceos y todas esas personas que decían adorar a Dios, pero cuando vieron el mover del Espíritu se fueron en contra. No todas las iglesias
o todas las personas, no todas las personas en las iglesias son así, pero en todas las congregaciones siempre hay uno que otro que resiste al Espíritu, que no es discipulado por el Espíritu, que simplemente es un discípulo de su organización religiosa. Y cualquiera que hable en contra de su organización religiosa, ellos lo atacan. Ese espíritu estuvo en el tiempo de Jesús. Y Jesús dijo, a mí me lo hicieron y también a mis discípulos se lo van a hacer. Discipulémonos bajo la mano poderosa del Espíritu de Dios. Seremos más como Cristo y recibiremos los vituperios de Cristo y el Espíritu glorioso del Señor reposará sobre nosotros. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Alguien que se parece a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de ese Cristo Jesús, Señor nuestro, a Dios sea toda la gloria.